La pregunta que queremos resolver en este video es: ¿qué valor debe tener esta resistencia de carga RL para que este circuito le dé la máxima potencia posible a esta resistencia? Entonces vean que el circuito dentro va a tener fuentes, va a tener diferentes resistencias, fuentes dependientes, de manera que se le provea cierta corriente al circuito. Entonces esta corriente va a provocar que esta resistencia pues disipe cierta cantidad de potencia. Muchas veces lo que nosotros queremos es que este circuito sea capaz de darle la máxima cantidad de potencia a esta resistencia. Ahora, esta resistencia puede significar muchas cosas. Podría ser, por ejemplo, unos audífonos que se conectan a un amplificador de audio y nosotros queremos que la mayor cantidad de potencia llegue a los audífonos, por ejemplo. O queremos tal vez hacer un acople entre una carga que vamos a modelar como una resistencia y un circuito general, y nosotros queremos que la mayor cantidad de potencia venga hacia este punto. Ahora bien, esta resistencia tiene un valor variable. Eso es lo que significa esta flecha de aquí, que su valor puede cambiar. Si este valor fuera igual a 0, es decir, si esto fuera un cortocircuito, la tensión que va a sentir entre este punto y este punto va a ser igual a 0. Como la potencia es igual a la tensión por la corriente, con un valor de 0, pues la potencia sería igual a 0. Ahora, si nosotros cambiamos este por un valor infinito, sería prácticamente un abierto, y entonces la corriente que vendría por ahí sería igual a 0, que sería este otro punto que tiende por aquí, cuando tiende a infinito. En ese punto también la potencia es igual a 0. Entonces, por fuerza, en algún momento, puesto que empieza aquí en 0 y termina también en 0, en algún punto hay un valor de resistencia tal que se produce la máxima transferencia de potencia. Y este es el punto en el que nosotros queremos encontrar. Y eso debe ser la respuesta a esta pregunta de aquí. Ahora bien, para poder responder esa pregunta, nosotros necesitamos un marco un poco más centrado y, digamos, más matemático para poder encontrar este valor de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar un circuito equivalente con el que podamos hacer algún cálculo de estos. Suponiendo que el circuito es lineal, nosotros podemos encontrar el equivalente de Thevenin, no importa qué tan grande sea el circuito. Y nosotros podemos calcular también la corriente que va a pasar por aquí. Esta corriente tiene que ser igual a la tensión V Thevenin dividido por la suma de estas dos resistencias que aquí, que serían R Thevenin y el R de la carga. Vean que no importa el valor que tenga RL, este va a ser siempre la corriente. Por lo tanto, la potencia de esta resistencia de aquí sería igual a RL por el cuadrado de la corriente que pasa por ahí. Entonces, esta potencia sería igual a RL por el V Thevenin dividido entre R Thevenin más RL al cuadrado. Por lo tanto, esto sería igual a V Thevenin dividido entre R Thevenin más RL al cuadrado por RL. Y esa sería la potencia RL. Lo que nosotros encontramos aquí es una función de la potencia en función de RL. Entonces, esto que está aquí fue la curva que vimos hace un rato, que sería una curva en la que se puede graficar la potencia para cualquier valor de RL, que viene dado por esta ecuación de aquí. Ahora bien, resulta que nosotros necesitamos encontrar el valor máximo de esta potencia. Para encontrar el valor máximo, nosotros sabemos de cálculo que podemos encontrar en qué punto la derivada de la potencia de esa resistencia con respecto a la resistencia sea igual a 0. En este punto de aquí, para este valor de resistencia que produce esta derivada igual a 0, tendríamos el valor máximo de la potencia. Entonces nosotros vamos a derivar esto con respecto a RL.
la derivada de la potencia RL con respecto a RL sería igual a el denominador al cuadrado multiplicado por el denominador por la derivada de lo de arriba con respecto a RL, que sería VThevenin, menos lo que está arriba por la derivada de lo que está abajo. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces pasamos esta a multiplicar para acá de una vez. Entonces me queda que RThevenin más RL al cuadrado por VThevenin menos VThevenin por RL por 2 RThevenin más RL tiene que ser igual a 0. Podemos sacar a factor común un RThevenin más RL y VThevenin, y entonces lo que me queda es que RThevenin más RL multiplicado aquí por VThevenin tiene que ser igual a RThevenin más RL menos 2 por RL, y eso tiene que ser igual a 0. VThevenin, esto tiene que ser válido para cualquier valor de VThevenin, entonces a mí me queda que RThevenin más RL multiplicado por, y de aquí me sale que menos 2RL menos más RL da menos RL, entonces RThevenin menos RL tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí me salen dos cosas. RL tiene que ser igual a menos RThevenin y RL podría ser igual a RThevenin. Ahora, en general, normalmente este valor de RThevenin da positivo. Por lo tanto, este valor de aquí no me serviría porque RL no vamos a querer un valor negativo. Por lo tanto, el resultado que nosotros estamos buscando es que RThevenin sea igual a RL, más bien que RL sea igual a RThevenin. ¿Qué quiere decir eso físicamente? Que va a existir la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia que está en la carga sea igual a la resistencia del circuito equivalente de Thevenin. Y el valor de esa potencia máxima va a ser igual a cambiar este RL por RThevenin. Entonces si nosotros lo cambiamos aquí, lo que me queda es VThevenin por RL, que sería igual a RThevenin, dividido entre RThevenin más RThevenin todo al cuadrado. Entonces aquí me queda VThevenin por RThevenin dividido entre 4 RThevenin al cuadrado, y por lo tanto la potencia máxima es igual a VThevenin dividido entre 4 RThevenin, y este VThevenin aquí siempre debe haber sido al cuadrado. Y así nos queda la ecuación de la potencia. Claro, este valor de potencia es la máxima, ¿verdad? Solo cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Para cualquier otro valor de la resistencia de carga usaríamos esta ecuación de aquí. Y es máxima cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Entonces, en este caso de aquí necesitamos encontrar el valor de la resistencia que permita la máxima transferencia de potencia. Entonces, en sí, lo que nosotros nos estarían preguntando es cuál es la resistencia de Thevenin vista desde el punto de vista de la carga, porque esa resistencia va a hacer que se produzca la máxima transferencia de potencia. Entonces vamos a encontrar la resistencia de Thevenin entre este punto y este punto. Entonces el circuito, cuando nosotros le quitamos la carga, queda de la siguiente manera.
Cuando quitamos la resistencia de carga, pues lo que nos queda es un abierto aquí, y lo que necesitamos ahora es encontrar esta resistencia equivalente. Ahora, también sería interesante saber cuánto es la potencia, así como la resistencia que hace que haya la máxima transferencia de potencia. Entonces, para eso vamos a encontrar la resistencia y también la tensión de Thevenin, que sería esta tensión de aquí. Entonces, primero vamos a encontrar la resistencia. Para encontrar la resistencia, lo primero que vamos a hacer es apagar el circuito. Entonces, apagar el circuito implica hacer esto un corto, hacer esto un corto y esto un abierto. Entonces, el circuito equivalente que me queda es el siguiente. Tenemos aquí la resistencia de 3 ohms, aquí la resistencia de 5 ohms y aquí la resistencia de 2 ohms. Y yo necesito encontrar la resistencia entre este punto y este punto. Entonces, aquí queda claro, lo podemos redibujar el circuito, que lo equivalente sería el siguiente circuito, que sería aquí tener 3 ohms, aquí 5 ohms, aquí tendríamos una resistencia de 2 ohms y aquí me quedaría el circuito que ando, las terminales que ando buscando. Vean que esas terminales están conectadas donde se unen la resistencia de 2 ohms con la de 3 ohms y donde se une la resistencia de 5 ohms con la de 3 ohms, y además a la hora de apagar las fuentes, pues la resistencia de 3 ohms y 5 ohms me quedaron unidas. Entonces este circuito es equivalente a este. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual al paralelo de 2 con el serie de 3 y 5, que eso es igual a 1,6 ohms. Por lo tanto, el valor de R para máxima transferencia de potencia sería igual a 1,6 ohms, porque esta es la resistencia de Thevenin. Ahora necesitamos encontrar esa máxima potencia. Ya habíamos dicho que la potencia máxima era igual a V Thevenin al cuadrado dividido entre 4R Thevenin. Entonces lo que necesito ahora es encontrar V Thevenin. Vamos a encontrar este V Thevenin de aquí. Para eso vamos a dibujar el circuito un poquito diferente. Acá tenemos una resistencia de 3 ohms. Por acá tenemos la fuente de 20 volts. Aquí se conecta la fuente de 6 amperes con el paralelo de 5 ohms. Estos son 6 amperes. Vean que todo este punto de aquí es este punto de aquí. Y aquí conectamos esta resistencia con esta otra fuente de aquí. Y este sería el V Thevenin que andamos buscando. Vean que esta es la de 2 ohms. Entonces acá lo que vamos a hacer es primero hacer esta transformación de fuentes. Cuando hagamos esta transformación de fuentes me va a quedar esto en serie con esto, lo que me va a permitir después unirlas. Vamos a convertir después eso a un equivalente a otra vez transformación de fuentes. Transformamos esta fuente también y luego ya nos vamos a poder calcular V Thevenin de manera sencilla. Entonces vamos a hacer eso. Transformando esta fuente, lo que me queda es lo siguiente. Tenemos la resistencia de 3 ohms. Aquí tenemos la fuente de 20 volts. Y aquí me va a quedar una resistencia de 5 ohms con una fuente que va a ser igual a 30 volts. Y voy a transformar de una vez esta fuente de aquí. Esta fuente de aquí me quedaría una resistencia de 2 ohms en paralelo con una fuente de corriente de 5 amperes. Y esta tensión es V Thevenin. Continuando con el circuito, podemos unir estas dos fuentes y estas dos resistencias. Entonces me queda una resistencia
de 8 ohms en serie con una resistencia de 50 volts. Tenemos aquí una resistencia de 2 ohms y tenemos aquí una fuente de 5 amperes. Y esto viene acá, VThevenin. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esta fuente de aquí. Entonces cuando la transformamos nos queda una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 8 ohms. Eso está en paralelo con una resistencia de 2 ohms y aquí tenemos una fuente de 5 amperes con el mismo VThevenin acá. El valor de esta fuente es igual a 50 dividido por 8, que es 6,25. Entonces, convirtiendo esto en una sola fuente, lo que me queda es 6,25 para arriba y 5 para abajo. Entonces sería 1,25. En paralelo con una resistencia que es el paralelo de 8,2, que ese ya lo habíamos sacado antes, que es 1,6. Que de hecho ese fue el valor que encontramos ahorita, hace un rato. Y ahora lo que hacemos nada más es calcular este VThevenin. Ahora, esta corriente toda pasa por esta resistencia porque esto está en abierto. Entonces, la tensión VThevenin sería igual a 1,6 multiplicado por 1,25. Esta es la resistencia equivalente y esta es la corriente. Entonces, VThevenin sería igual a 2 volts. La potencia máxima sería entonces VThevenin al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, dividido por 4 por RThevenin, que es 1,6. Entonces el resultado de eso, 2 a la 2 es 4, dividido entre 4, sería 1 entre 1,6, que sería igual a 625 miliwatts. Y este sería entonces el valor de la potencia máxima que puede tener esa resistencia de carga cuando su valor es igual a la resistencia de Thevenin, que es igual a 1,6 ohms. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Este ejemplo de aquí me preguntan cuál debe ser el valor de la resistencia que está conectado entre A y B para que este circuito dé la máxima transferencia de potencia a la carga. Entonces, a final de cuentas, lo que me están preguntando es cuánto es la resistencia de Thevenin vista desde estas dos terminales, de aquí para allá. Entonces vamos a hacer eso. Lo que pasa es que si ustedes lo ven aquí, este circuito tiene una fuente dependiente. Entonces, como tiene una fuente dependiente, necesitamos aplicar el caso de una fuente de prueba para poder calcular los valores que están aquí de resistencia equivalente. Entonces lo primero que hacemos para eso es apagar el circuito. Entonces apagamos el circuito, que sería hacer esta fuente igual a 0, y lo que me queda es una resistencia de 3 kilo ohms en paralelo con otra resistencia de 1 kilo ohm, y la tensión que está aquí es V0. Esta tensión es la que controla la fuente. Esta fuente tiene un valor de 120 V0, está en serie con una resistencia de 10 kilo ohms, y luego la combinación de esa está en paralelo con una fuente de 40 kilo ohms, y lo que necesito es encontrar la resistencia equivalente en este punto. Para hacer eso, entonces lo que hago es agregar una fuente de prueba de 1 ampere. Ok, ahora vean algo interesante. Puesto que apagamos esta fuente y esa fuente apagarla es hacer un corto, esta resistencia de aquí me queda en paralelo, pero V0 será igual a 0. ¿Por qué? Vean que si nosotros hacemos un nodo aquí, la corriente que pasa por acá tiene que por fuerza ser igual a 0.
porque no hay ninguna otra corriente que atraviese el nodo. Entonces esta corriente que viene por aquí es igual a 0. Esta corriente de acá y esta corriente de acá son iguales, pero no hay y tienen que ser tales que sumadas sean igual a 0. Es decir, que esta corriente que pasa por aquí tiene que ser igual a la corriente que pasa por acá. Pero no hay ninguna fuente, no hay nada que esté alimentando este circuito. Por lo tanto, el valor de V0 tiene que ser igual a 0, porque el circuito está totalmente desconectado del resto. Claro, con esta fuente de aquí, este V0 no tendría un valor de 0, pero en el momento en que apagamos la fuente, esto se apagó también. Entonces V0 es igual a 0. Ahora, como V0 es igual a 0, este valor que está acá de 120 por V0 también es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a meter esta corriente que viene por aquí. Tendríamos aquí una fuente que tiene un valor de 0 volts. Tenemos aquí una resistencia de 10 kilo ohms. Y tenemos aquí esta otra resistencia de 40 kilo ohms. Y tenemos la fuente de prueba de 1 ampere. Por aquí entonces va a venir 1 ampere. Digamos que la tensión que está aquí es Vx, que es lo que andamos buscando, de hecho, Vx. Puesto que esta fuente da igual a 0, necesariamente esta tensión de aquí también es Vx. Entonces esta corriente, que es de 1 ampere, se tiene que dividir entre estas dos que tienen una tensión de Vx. Entonces la corriente que viene por aquí y la corriente que viene por aquí, yo las puedo obtener en términos de Vx. Entonces la corriente que viene por ahí es Vx entre 10K. La corriente que viene por aquí es igual a Vx entre 40K. Y la suma de estas dos corrientes tiene que ser igual a 1 ampere. Entonces Vx multiplicado por 1 entre 10K más 1 entre 40K tiene que ser igual a 1. Vx sería entonces igual a 8K, 8000. Pero Vx nosotros ya sabemos que es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces la resistencia Thevenin es de 80 kilo ohms. La resistencia Thevenin es igual a 8 kilo ohms. Entonces, para que este tenga la máxima transferencia de potencia, lo que necesitamos es que la resistencia que se le conecte ahí tenga un valor de 8 kilo ohms. Y esa sería la respuesta. La resistencia de carga tiene que ser igual a 8 kilo ohms. Entonces, como podemos ver, la mayoría de las veces para encontrar la máxima transferencia de potencia, prácticamente lo que necesito hacer es encontrar el circuito de RThevenin equivalente. Igual lo podemos hacer con el teorema Norton, no importa, podemos hacer la derivación con el teorema Norton, pero lo normal es tener las formulitas con el equivalente de Thevenin. Es muy importante, más que el hacer los problemas, lo más importante es tener el concepto claro de que a la hora de variar la resistencia de carga, así le va a llegar más o menos potencia a la carga, y que hay como un tipo de sincronía cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin. Ahora, ese resultado es cuando nosotros podemos variar la resistencia de carga. Si por alguna razón nosotros pudiéramos variar la resistencia de Thevenin, entonces el resultado sería distinto. La máxima transferencia de potencia se daría cuando la resistencia de Thevenin sea igual a 0, porque toda la tensión del circuito llegaría a la carga sin ningún tipo de pérdida interna. Pero ese caso son muy particulares. En general, lo que uno desea cuando está haciendo un acople es que la impedancia de salida del circuito sea lo más baja posible para que la transferencia sea máxima. Ahora, si no se puede hacer que ese circuito sea igual a 0, que en general no se puede, entonces después de que uno ya logró la mínima cantidad de resistencia a la salida, entonces lo que uno intenta hacer es conectar una resistencia que tenga el mismo valor que la resistencia de salida del circuito, que sería la resistencia Thevenin. Entonces, en sí, esos son los ejercicios, son dos ejemplos relativamente sencillos, pero que le dan la idea de cuál sería lo que hay que hacer a la hora de resolver con el equivalente Thevenin.